¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Recuperar este debate, este informe y hacerlo de nuevo con Juan Ramón Rayo, que nos ha estado esperando diligentemente. Juan Ramón, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también le queríamos preguntar por este informe tan contundente y tan demoledor a Marcos Fernández, que es portavoz del Sindicato de Inquilinos. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Ramón, lo primero que te quería preguntar es, España no es tradicionalmente un país en el que se vivía de alquiler, pero las cifras están cambiando, se están tornando un poco esas cifras. ¿Qué está pasando detrás? Las políticas de vivienda están fallando, están pinchando, evidentemente, aquí en España. Sí, está muy relacionado el problema que tenemos en el mercado laboral, una altísima temporalidad, ya lo decíamos antes, la tasa de temporalidad más alta de Europa, que además está especialmente concentrada entre la población joven. Si eso lo trasladamos al mercado de la vivienda, un mercado muy rígido donde es prácticamente imposible construir y donde ese estancamiento de la oferta se está conjugando con un incremento de la demanda, pues claro, tenemos precios crecientes en el mercado de la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler, y unos sueldos estancados y en régimen de temporalidad entre los más jóvenes. Consecuencia, los jóvenes o no pueden emanciparse o si lo hacen, desde luego no pueden hacerlo a través de la compraventa por la dificultad que tienen efectivamente para acceder a un aval bancario o a una hipoteca. Por tanto, solo les queda como alternativa el mercado del alquiler, que también, precisamente porque se está concentrando la demanda en estos tramos de población, demanda de alquiler, se está disparando de precio. Tradicionalmente, ya digo, España, el 15% de las familias vivía en régimen de alquiler, el 85% en régimen de compraventa. Esas cifras agregadas han bajado un poco, pero lo relevante es que entre los jóvenes más de la mitad viven de alquiler. Me imagino que desde el Sindicato de Inquilinos, Marcos, no sorprenden esas cifras que revelaba el informe del Banco de España, que recordamos se hace echando mano generalmente de esos datos de los portales inmobiliarios, porque cifras oficiales no hay, no se elaboran. No, desde luego cifras oficiales en cuanto a que traten el problema de la vivienda no hay, básicamente porque obviamente a las instituciones no les interesan ni les importan, nunca les importa lo más mínimo que el problema de vivienda que tenemos en este país, ¿no? Desde luego son datos escandalosos que reflejan una realidad bastante cruda y que cada vez se agrava más, ¿no? Somos uno de los países, lo más importante, uno de los países de la OCDE en el que tenemos que destinar más parte de nuestro salario al pago de la vivienda. Nunca hay que olvidar que los expertos recomiendan destinar como muchísimo un 30% de los salarios al pago de la vivienda, y aquí nos encontramos con casos en los que estamos dedicando un 40 o incluso a unas familias más del 50% de su salario, ¿no? Lo cual nos deja una situación de precariedad. Es verdad que es un problema este del alquiler, de la falta de acceso a la vivienda, que es más agudo en los jóvenes, pero ni mucho menos se restringe a esta franja de edad, ¿no? O sea, cada vez hay más familias y más familias que son expulsadas de sus casas debido a las tremendas subidas de los precios del alquiler. No hay que olvidar tampoco que, en contra de lo que a veces nos hacen creer, las mayores subidas de los precios del alquiler en estos últimos años se han dado, sobre todo, por ejemplo, aquí en Madrid, sobre todo en barrios obreros y periféricos, ¿no? O sea, los precios en Puente de Vallecas, los precios en Usera, por ejemplo, han subido mucho más que los precios en Chamartín o en Chamberí. Y al final, pues eso, como bien estábamos comentando, si los salarios se estancan, pero los alquileres suben una barbaridad, al final no te queda más remedio que, bueno, te expulsan de tu casa y te tienes que ir. Marcos, no sé por dónde piensas que debería ir la política en este capítulo. Se ha hablado mucho, se ha debatido mucho de poner un tope a ese precio del alquiler, y nos hemos fijado en el caso de Portugal, donde había una iniciativa, no era obligatoria, no iba por ley, pero se ofrecían rebajas fiscales de hasta el 20% en algunos casos, y esa rebaja era precisamente del 20% sobre el precio de mercado. Yo no sé si esto traducido aquí en España, el de poner un tope al precio del alquiler, podría ayudar en algún sentido a que no fuesen tan caras ese alquiler que pagamos a los caseros. ¿Cómo lo ves? Desde luego ayudaría, es una medida imprescindible que debe ir acompañada de muchas otras, pero que tenemos que poner en práctica ya si queremos que empiece a haber un mínimo de derecho a la vivienda en este estado, ¿no? No solamente Portugal, también por ejemplo países como Austria, como Francia, he oído que se comentaba antes, y ciudades como Nueva York o Berlín han limitado los precios de los alquileres, ¿no? En Berlín, de hecho, los han congelado para los próximos años, y son medidas que nosotros deberíamos implementar aquí también. Pero efectivamente no basta con limitar el precio del alquiler, no basta con poner un precio máximo al metro cuadrado que se ponga en alquiler
teniendo en cuenta cuestiones como la renta, los salarios, sino que también es luego hay que movilizar los millones de viviendas vacías que tenemos aquí, que es otro de los grandes problemas. Tenemos más de 3 millones de viviendas vacías en España. Es bastante curioso que siendo uno de los países del mundo con una mayor relación de viviendas construidas por habitante, seamos sin embargo los que tenemos un problema tan acuciante con nuestros hogares, ¿no? Entonces, hace falta obligar a todos esos grandes propietarios, bancos, fondos de inversión, inmobiliarias, que tienen millones de viviendas vacías para especular, hay que obligarles a ponerlas en régimen de alquiler y a unos precios limitados. ¿Qué más hace falta? Pues medidas básicas como, por ejemplo, se ha comentado también el escaso parque de vivienda pública que tenemos en alquiler en el Estado español, ¿no? Mientras en países como Holanda, Francia o Austria hablamos de un parque público de vivienda que puede alcanzar el 20, el 30 o incluso el 40% sobre el número total de viviendas, en España apenas alcanza el 2%, ¿no? Son datos vergonzosos, son datos que nunca ningún gobierno se ha planteado cambiar ni mejorar, y es por donde deberían ir todas las leyes y reformas en este campo para ir poco a poco avanzando y que deje de haber desahucios, deje de haber expulsiones, que los jóvenes podamos independizar, que podamos tener una casa propia sin compartirla con 8 personas hasta los 45 años, que no nos tengamos que vivir lejos de nuestros barrios ni de nuestras ciudades. Juan Ramón, te veía arqueando las cejas. Entiendo que no estás muy de acuerdo con lo que se dice desde el sindicato de inquilinos. No demasiado, la verdad. Vamos a ver, el problema que tenemos en el mercado de la vivienda en España es un problema fundamentalmente de oferta. En parte, el portavoz lo estaba reconociendo al decir que hay que movilizar parque de vivienda vacía, es decir, que hay que colocar más oferta en el mercado o que hay que incrementar la oferta. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly.